En la cena de Navidad, mi nuera levantó su copa y dijo en voz alta: «A partir de hoy, yo voy a administrar todo de la familia. Suegra, tu tarjeta fue cancelada. Mi marido lo decidió así». Todos celebraron. Yo solo sonreí y dije: «Hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad?». Él se congeló, como si el corazón se le hubiera detenido. Mi nuera gritó: «¿Saber qué? Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo una noche que debía estar llena de alegría se convirtió en el instante en que mi propio hijo me clavó un cuchillo en el pecho, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo». Si estas historias de vida te conmueven, suscríbete al canal para seguir escuchando confesiones como esta. Dale like y acompáñame hasta el final, porque lo que viene, nadie se lo esperaba. Me llamo Amelia. Tengo 68 años, y esa noche de Navidad, vestida con mi rebozo de lana color vino que había tejido yo misma, estaba sentada en la cabecera de la mesa de mi propia casa, viendo cómo mi familia celebraba mi humillación. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que cosí hace 30 años. Las velas aromáticas despedían olor a canela. El pavo dorado descansaba en el centro, rodeado de romeritos y bacalao. Todo lucía perfecto. Todo, excepto lo que estaba a punto de pasar. Valeria, mi nuera, se puso de pie. Llevaba un vestido color durazno ajustado que marcaba su vientre de 5 meses de embarazo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sonreía con esa seguridad que solo tienen las personas que creen que ya ganaron. Levantó su copa de sidra y golpeó suavemente el cristal con una cucharita. El tintineo llamó la atención de todos. Mi hijo Rodrigo, sentado a su lado, la miraba con adoración. Mis cuñadas, esposas de mis sobrinos, dejaron de hablar. Los niños correteando por la sala se detuvieron. Hasta la música navideña pareció bajar de volumen. «Familia», comenzó Valeria, con voz firme y clara. «Hoy es un día especial no solo por la Navidad, sino porque tengo un anuncio importante que hacer». Sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono me advirtió que esto no sería sobre el bebé. Como saben, Rodrigo y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Esto nos hace pensar en el futuro, en responsabilidades. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Por eso hemos tomado una decisión familiar muy importante. Rodrigo asintió a su lado, serio, con esa expresión que ponía cuando creía estar haciendo lo correcto. Valeria continuó: «A partir de hoy, yo voy a administrar todas las finanzas de esta familia. Es momento de que alguien joven, con educación financiera moderna, tome el control de las cosas». El silencio era tan denso que podía escucharse el crepitar de las velas. «Suegra», dijo, girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu tarjeta de crédito fue cancelada esta mañana. Rodrigo y yo decidimos que es mejor así. A tu edad, no necesitas preocuparte por gastos ni responsabilidades. Nosotros nos encargaremos de todo. Si necesitas algo, solo pídelo con anticipación, claro». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. Pero el lago no era yo. El lago era mi familia. Mis cuñadas intercambiaron miradas de aprobación. Una de ellas, Sofía, hasta aplaudió suavemente. «Qué buena idea, Valeria. Mi suegra también debería hacer lo mismo. Estas señoras mayores son un desastre con el dinero». Los sobrinos rieron. Alguien chocó su copa con la de Valeria. Rodrigo sonrió orgulloso, como si acabara de resolver un problema que nadie más había visto. ¿Y yo? Yo solo los observaba. Observaba cómo mi hijo de 32 años, el niño que crié sola después de quedarme viuda, el hombre que formé con lágrimas y sacrificio, me miraba como si fuera una carga que finalmente había aprendido a gestionar. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era rabia, no todavía. Era algo más profundo. Era la confirmación de una sospecha que había tenido durante 3 años, desde el día que Valeria entró en nuestras vidas. Tomé un sorbo de mi ponche de frutas. El sabor agridulce me recordó a todas las Navidades anteriores,
cuando Rodrigo y yo éramos solo nosotros dos, compartiendo tamales en nuestra mesita pequeña, riendo porque se me había quemado el pavo. Ahora estábamos aquí, en esta casa que él creía mía, rodeados de gente que celebraba mi derrota. Dejé la copa sobre la mesa. El sonido resonó más fuerte de lo que esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Valeria seguía de pie, expectante, esperando mi reacción. Quería verme llorar. Quería que suplicara. Quería que me rompiera. Pero en lugar de eso, sonreí. Fue una sonrisa tranquila, casi dulce. La sonrisa de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 68 años en las rodillas. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Esos ojos color miel que heredó de su padre. Ojos que alguna vez me miraron con amor puro antes de que el veneno de la ambición los nublara. Hijo, dije suavemente, con voz calmada. Tú realmente no sabes, ¿verdad? Rodrigo parpadeó. Su sonrisa se congeló. Algo en mi tono lo hizo dudar. ¿Saber qué, mamá?, preguntó, con voz insegura. Valeria se adelantó, nerviosa. ¿Saber qué?, repitió, pero ahora su voz tenía un filo de pánico. No respondí de inmediato. Solo los miré a ambos. Y en ese silencio, en esa pausa cargada de significado, vi cómo la duda comenzaba a deslizarse por sus rostros como agua fría. Porque ellos no sabían nada. No sabían quién era yo realmente. No sabían qué había construido en 40 años de silencio. No sabían que la mujer a la que acababan de humillar públicamente era la única que tenía las llaves del reino que creían estar conquistando. La mesa quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el crujir de la leña en la chimenea. Y ahí estaba yo, Amelia, la viuda, la costurera, la madre abnegada, la mujer que acababan de subestimar por última vez. Pero para entender por qué esa pregunta los dejó helados, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito contarte quién soy, de dónde vengo, y cómo construí un imperio en las sombras, mientras todos creían que yo era solo una viejecita inofensiva. Porque lo peor aún no había pasado. 40 años atrás, yo no era Amelia, la suegra humillada en una cena navideña. Era Amelia, la viuda de 28 años que acababa de enterrar a su marido con 7 meses de embarazo y una montaña de deudas que amenazaban con sepultarla viva. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. El cielo estaba gris, cargado de nubes que nunca terminaban de soltar la lluvia. El ataúd de Javier descansaba bajo tierra en el panteón de San Miguel. Yo estaba ahí, con mi vestido negro prestado por una vecina, sintiendo cómo mi hijo pateaba dentro de mi vientre, como si protestara por la ausencia de su padre. No lloré ese día, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas ya se me habían acabado 3 días antes, cuando el médico me dijo: «Lo siento, señora. Hicimos todo lo posible». Javier había muerto en un accidente de tránsito. Un camión que se pasó el alto. Un instante. Y todo lo que habíamos construido juntos se desvaneció. Lo que no se desvaneció fueron las deudas. 2 semanas después del entierro, tocaron a mi puerta. Era don Ramiro, el dueño de la ferretería donde Javier había pedido crédito para reparar nuestro techo. Me extendió un papel arrugado con números escritos a mano. «Señora Amelia, lamento molestarla en su luto, pero son 85,000 pesos. Su esposo firmó como garantía la escritura de la casa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 85,000 pesos. En 1985, eso era una fortuna. Y yo era una costurera que ganaba 300 pesos a la semana arreglando dobladillos y zurciendo pantalones. Cerré la puerta. Me senté en el suelo de la sala. Mi mano acarició mi vientre abultado. Y por primera vez desde que Javier murió, hablé en voz alta. «Perdóname, mi niño. Tu mamá no sabe cómo vamos a salir de esto, pero te juro por la Virgen de Guadalupe que vamos a lograrlo». No tenía plan, no tenía dinero, apenas tenía fuerzas, pero tenía una máquina de coser Singer que mi abuela me había heredado.
y tenía manos que sabían convertir tela en sueños. Al día siguiente, caminé 6 cuadras hasta la casa de doña Estela Mendoza, una señora de la alta sociedad que alguna vez me había pedido que le arreglara un vestido importado. Toqué a su puerta de hierro forjado con el corazón en la garganta. Cuando abrió, me vio ahí, embarazada, con ojeras hasta el alma, sosteniendo un portafolio desgastado lleno de mis diseños dibujados a mano. «Doña Estela», le dije, con voz temblorosa pero firme, «necesito trabajo, cualquier cosa, pero le prometo que si me da una oportunidad, usted nunca va a encontrar a alguien que cosa mejor que yo». Ella me miró de arriba abajo. Luego, para mi sorpresa, sonrió. «Pasa, niña, vamos a tomar un café». Esa tarde cambió mi vida. Doña Estela no solo me dio trabajo, me dio una educación. Me enseñó que la costura no era solo un oficio, era un negocio. Me explicó sobre márgenes de ganancia, sobre cómo cobrar por diseño, y no solo por hora, sobre la importancia de tener clientes que pagaran bien en lugar de muchos que pagaran poco. «Amelia», me dijo un día, mientras tomábamos té en su jardín lleno de bugambilias, «tú tienes un don, pero un don sin estrategia es como tener oro sin saber que lo tienes. Yo voy a invertir en ti. Te voy a prestar dinero para que compres más máquinas, telas de calidad, para que rentes un tallercito. Y tú me vas a pagar cuando empieces a ganar. No hay prisa. Pero hay condición. Nunca te conformes con ser solo una costurera. Conviértete en una empresaria». 2 meses después, Rodrigo nació. Un bebé hermoso de 3 kilos 200 gramos, con los ojos de su padre y mi nariz respingada. Lo sostuve en mis brazos en ese cuartito de hospital público y le susurré: «Tú vas a tener todo lo que yo no tuve, te lo prometo». Y cumplí. Trabajé como nunca. De 5 de la mañana a 11 de la noche. Rodrigo dormía en una cunita al lado de mi máquina de coser. El sonido del pedal mecánico se convirtió en su canción de cuna. Mientras yo cosía vestidos de novia, quinceañeras, trajes de gala, él crecía rodeado de hilos de colores y retazos de seda. Con el dinero que doña Estela me prestó, abrí mi primer taller, Costura Fina Amelia, en un local de 20 metros cuadrados en la colonia Roma. Contraté a 2 muchachas del barrio que sabían coser. Les enseñé todo lo que doña Estela me había enseñado. Los primeros 6 meses fueron duros. Hubo noches que comí solo frijoles con tortillas para poder comprar más tela. Pero poco a poco, el negocio creció. Las señoras de sociedad empezaron a recomendarme. «Tienes que ir con Amelia. Esa muchacha cose como los ángeles». Y con cada vestido que entregaba, mi reputación crecía. A los 3 años de la muerte de Javier, ya había pagado todas sus deudas. Cada peso, hasta el último centavo. Doña Estela vino a visitarme al taller el día que hice mi último pago. Me abrazó fuerte y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, niña. Ahora viene la parte difícil, crecer». Y crecí. Abrí un segundo taller, luego un tercero. Empecé a vender no solo a clientas particulares, sino a boutiques elegantes. Registré mi marca. Doña Estela me introdujo con un contador, con un abogado. Me enseñó a invertir. El dinero que ganas no es para gastarlo, Amelia. Es para hacerlo crecer. Compra propiedades, réntalas, crea ingresos pasivos. No entendía bien qué significaba ingresos pasivos, pero aprendí. Oh, cómo aprendí. Compré mi primer local comercial cuando Rodrigo tenía 8 años. Una tiendita pequeña en una esquina bien ubicada. La renté a una señora que vendía abarrotes. Cada mes, ella me pagaba 7,500 pesos. Dinero que entraba sin que yo tuviera que coser ni un solo botón. Rodrigo estudiaba en una escuela pública. Usaba uniformes remendados. Comíamos sencillo. Vivíamos en la misma casa humilde que Javier nos había dejado. Pero en secreto, yo estaba construyendo un imperio. A los 10 años de viudez, ya tenía 3 locales comerciales rentados. A los 15, eran 5. Compraba propiedades en zonas que estaban creciendo, antes de que subieran de precio.
Invertía en certificados bancarios. Ahorraba cada peso como si fuera el último. Y nunca le dije nada a Rodrigo. Quería que mi hijo creciera con hambre, con ganas de esforzarse, que valorara el dinero porque lo había visto escasear, que no se convirtiera en uno de esos niños ricos malcriados que desperdician fortunas porque nunca tuvieron que ganárselas. Así que mantuve la fachada. La viuda costurera, la madre luchadora, la mujer sencilla que apenas la pasaba. Cuando Rodrigo cumplió 18 años y entró a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica, le dije que había conseguido una beca completa. En realidad, yo pagaba cada peso de su colegiatura, 23,000 pesos por semestre. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo como ingeniero junior, ganando 18,000 pesos al mes, estaba tan orgulloso. Me abrazó y me dijo: «Mamá, ahora yo voy a cuidarte. Tú ya no tienes que trabajar tanto». Me reí, le acaricié el rostro. «Ay, mi niño, si tú supieras». Pero no le dije nada. Para entonces, yo ya tenía 8 propiedades comerciales, todas rentadas, generando 180,000 pesos mensuales en ingresos pasivos. Tenía 3 departamentos de lujo en La Condesa que había comprado a precio de remate durante la crisis económica. Y tenía 4,200,000 pesos en inversiones bancarias. Mi patrimonio total superaba los 7 millones de pesos. Y Rodrigo creía que su madre apenas sobrevivía cosiendo vestidos. Lo hice por amor, por protección, porque quería que se hiciera hombre por sus propios méritos. Pero nunca imaginé que ese silencio, esa mentira piadosa, se convertiría en el arma que un día usarían para hundirme. Porque 3 años después, Rodrigo conoció a Valeria en una fiesta corporativa. Y todo empezó a cambiar. Ella llegó a mi vida como llega la neblina, despacio, casi imperceptible, pero cubriendo todo hasta que ya no puedes ver el camino. Y yo, que había sobrevivido a la viudez, a las deudas, a 40 años de lucha, no vi venir lo que estaba por pasar, hasta que fue demasiado tarde. Rodrigo tenía 30 años cuando conoció a Valeria. Yo tenía 65. Y en ese momento, mi hijo seguía sin saber la verdad sobre mí. Para él, yo era la madre sacrificada que vivía en una casita modesta de la colonia Narvarte, que seguía cosiendo vestidos para mantenerse activa, que rechazaba sus ofertas de ayuda económica con orgullo terco. «No, mi amor, yo estoy bien. Tú guarda tu dinero para tu futuro». Lo que Rodrigo no sabía era que esa casita modesta era apenas una de mis 9 propiedades. La había comprado hacía 20 años por 200,000 pesos. Ahora valía más de 850,000. Pero la mantuve sencilla a propósito. Paredes color crema, muebles viejos pero cómodos, una sala con ese sillón floreado que él recordaba de su infancia. Todo era teatro. Un escenario cuidadosamente diseñado para que mi hijo creyera que su madre apenas sobrevivía con dignidad. Mientras tanto, yo seguía construyendo. A mis 65 años había expandido mi pequeño imperio. Tenía 8 locales comerciales rentados en zonas PRIM, 2 farmacias, 3 consultorios médicos, un café, una papelería y un salón de belleza. Cada mes, sin mover un dedo, entraban 180,000 pesos limpios a mis cuentas bancarias. También poseía 3 departamentos de lujo en Polanco que compramos, doña Estela y yo como socias, cuando el mercado colapsó en 2008. Los rentábamos a ejecutivos extranjeros por 40,000 pesos mensuales cada uno. Mi contador, el licenciado Morales, un hombre serio de 60 años con lentes de pasta gruesa, me visitaba cada 3 meses para revisar las finanzas. Siempre tocaba a mi puerta a las 9 de la mañana, cuando sabía que Rodrigo ya estaba en el trabajo. «Señora Amelia», me decía mientras revisábamos los estados de cuenta en mi comedor, «sus inversiones siguen creciendo. Ya está en 4,300,000 pesos en CETES y fondos de inversión. ¿Quiere diversificar más?». Yo asentía, tomando notas en mi cuaderno de pasta dura. La costurera que nunca terminó la preparatoria ahora entendía de rendimientos anuales, tasas de interés compuestas y estrategias de inversión a largo plazo.
Doña Estela me había enseñado bien antes de morir hace 5 años. Su última voluntad fue dejarme su parte de las propiedades que habíamos comprado juntas. Tú me devolviste cada peso que te presté, Amelia. Y me diste algo más valioso. Me demostraste que apostar por las mujeres nunca es una mala inversión. Pero nada de esto existía para Rodrigo. Para él, yo seguía siendo la viuda que a veces le pedía que me ayudara a cambiar un foco o a arreglar la llave del agua que goteaba. Le mentí, sí. Pero lo hice por amor. Quería que mi hijo aprendiera el valor del esfuerzo, que supiera ganarse las cosas, que no se volviera uno de esos hombres que despilfarran fortunas heredadas porque nunca sudaron para conseguirlas. Y funcionó. Rodrigo se convirtió en un ingeniero responsable, trabajador, honesto. Rentaba un departamento pequeño, manejaba un auto usado, ahorraba cada mes. Estaba orgullosa de él. Hasta que llegó Valeria. La conoció en una conferencia de ingeniería industrial. Ella trabajaba como gerente de marketing en una empresa de consultoría. 32 años, título universitario, ropa de marca, perfume francés. Hablaba con esa seguridad de quien nació con puertas abiertas. Rodrigo llegó a visitarme un sábado, radiante, con esa sonrisa que no veía desde que era niño. Mamá, conocí a alguien especial. Mi corazón se llenó de alegría. Mi hijo, tan tímido siempre, finalmente había encontrado a alguien. ¿Cómo se llama, mi amor? Valeria. Es increíble, mamá, inteligente, exitosa, hermosa. Quiero que la conozcas. 2 semanas después, ella tocó la puerta de mi casa. Llegó en un auto BMW blanco. Llevaba lentes de sol grandes, un bolso de piel que reconocí como de diseñador. Yo había cosido suficientes imitaciones para saber la diferencia. Y tacones que sonaban autoritarios contra el piso. Le abrí la puerta con mi delantal todavía puesto, las manos manchadas de harina porque estaba haciendo galletas. Señora, mucho gusto. Soy Valeria. Me extendió la mano. Su apretón fue breve, casi desdeñoso. Sus ojos recorrieron mi casa en 2 segundos. El sillón viejo, la televisión antigua, las cortinas descoloridas. Vi cómo su expresión cambiaba. Una microsegunda de decepción, inmediatamente cubierta con una sonrisa profesional. Ese día comimos pozole que había preparado. Rodrigo hablaba emocionado sobre sus planes juntos. Valeria asentía, pero sus ojos seguían vagando por mi casa, evaluando, catalogando, juzgando. Cuando se fueron, me senté en mi sillón floreado. Algo en mi estómago no se sentía bien, pero me dije a mí misma, dale tiempo, Amelia, apenas la conoces. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Rodrigo y Valeria se hicieron novios formalmente. Él empezó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Dejó de visitarme los domingos, nuestra tradición sagrada desde que era niño, porque Valeria organizaba brunches con sus amigos. Empezó a usar ropa más cara, cosas que yo sabía que no podía pagar con su salario. Cuando le pregunté, me dijo, Valeria dice que debo invertir en mi imagen profesional, mamá. Un día llegó a verme con cara seria. Mamá, Valeria y yo estamos pensando en casarnos. Mi corazón dio un salto. ¿Tan rápido, mi amor? Apenas llevan 8 meses. Es que ella es la indicada, mamá. Lo sé. Y bueno. Se rascó la nuca, nervioso. Hay algo que quiero preguntarte. Sentí un escalofrío. Dime, Valeria piensa que... Bueno, que cuando nos casemos sería bueno que tú vendieras esta casa y vinieras a vivir con nosotros. Dice que es muy grande para ti sola, que ya estás mayor, que necesitas que alguien te cuide. Ahí estaba, la primera movida en el tablero. Sonreí tranquila. Ay, mi niño, yo estoy perfectamente bien aquí. Esta casa tiene mis recuerdos, mi taller de costura. No me imagino en otro lado. Rodrigo frunció el ceño. Pero mamá, Valeria tiene razón. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie? ¿Si te enfermas? Nosotros podríamos cuidarte mejor. Cuidarte. Esa palabra, como si fuera una anciana inválida que necesitaba supervisión. Hijo, tengo 65 años, no 90. Sigo trabajando, caminando, viviendo mi vida.
Cuando llegue el momento en que necesite ayuda, te lo haré saber. Pero ese momento no es hoy. Vi la frustración en sus ojos, pero asintió. Está bien, mamá. Yo solo quiero que estés bien. Se fueron. Pero esa conversación plantó una semilla de preocupación en mi pecho. 3 meses después, se casaron. Una boda discreta en un jardín elegante. 150 invitados. Vestido de novia importado que costó 80,000 pesos. Rodrigo me lo confesó, avergonzado cuando le pregunté. Yo asistí con mi mejor vestido, uno que había cosido especialmente para la ocasión. Tela de seda color champán, bordados discretos. Varias invitadas me preguntaron quién lo había hecho. Me sentí orgullosa, pero durante la recepción escuché a Valeria hablando con sus amigas cerca de la barra. No me vieron. ¿Esa es tu suegra, la de vestido dorado? Sí, respondió Valeria con un suspiro. Pobre Rodrigo, crió solo con ella. La mujer nunca pudo darle nada. ¿Vive sola? Sí, en una casita vieja en Narvarte. Rodrigo quiere que venga a vivir con nosotros cuando compremos casa, pero yo no sé. Imagínate, tenerla ahí todo el tiempo. Sus amigas rieron. Una dijo, bueno, al menos no tienes que preocuparte por herencias complicadas, ¿no? No hay nada que pelear. Valeria sonrió. Exacto, esa es la ventaja. No hay dramas de dinero. Me alejé antes de que me vieran. Mis manos temblaban mientras sostenía mi copa de champán. Respiré profundo. Tranquila, Amelia, me dije. Que piensen lo que quieran. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Me di cuenta de que Valeria no solo había juzgado mal mi situación económica, había construido todo su plan basándose en una mentira que yo misma había creado. Y ahora mi silencio se estaba convirtiendo en mi peor enemigo. Los siguientes 2 años fueron una escalada lenta pero constante. Valeria convenció a Rodrigo de comprar una casa en una privada exclusiva. Pidieron un crédito hipotecario enorme. Rodrigo trabajaba 12 horas diarias para pagar las mensualidades de 32,000 pesos. Yo lo veía agotado cada vez que venía a visitarme. Ahora solo una vez al mes. ¿Estás bien, hijo? Sí, mamá. Solo cansado, pero vale la pena. Valeria está feliz en la casa nueva. Valeria quedó embarazada. Rodrigo estaba en las nubes. Yo tejí cobijas para mi nieto, bordé sábanas, preparé conservas caseras. Pero cada vez que visitaba su casa, sentía el cambio. Valeria me trataba con cortesía fría. Me ofrecía té en tazas despostilladas mientras ella tomaba café en porcelana fina. Me hacía esperar en la sala cuando llegaba, porque estaba ocupada. Y Rodrigo, mi hijo, no veía nada. Estaba tan sumergido en el trabajo, en complacer a su esposa, en prepararse para la paternidad, que no notaba cómo me iban desplazando de su vida. Hasta que llegó esa Navidad, la cena, el brindis, el anuncio, y mi pregunta que lo congeló todo. Hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad? Porque había llegado el momento. Ya no podía seguir en silencio. No cuando mi propio hijo me estaba enterrando en vida. Permíteme retroceder un poco más. Necesito que entiendas exactamente quién era Valeria Sánchez Ortega. Porque lo que mi hijo vio en ella y lo que ella realmente era, eran 2 cosas completamente diferentes. La conoció en una conferencia de innovación industrial en el Hotel Presidente de Polanco. Rodrigo había ido obligado por su jefe, sin muchas ganas. Ella estaba ahí representando a su empresa de consultoría con un gafete que decía Gerente de Marketing Estratégico. Valeria medía 1,68 m. Cabello castaño lacio siempre perfectamente planchado. Maquillaje impecable que le daba ese aspecto de revista. Uñas de gel color nude. Ropa que gritaba dinero. Blazers entallados. Blusas de seda. Zapatillas de tacón que hacía sonar deliberadamente contra el mármol para llamar la atención. Hablaba con ese acento neutro de quien estudió en escuelas privadas bilingües. Usaba palabras en inglés en medio de sus frases. Es un tema muy corporate, ¿sabes? Hay que pensar en el branding personal. Rodrigo quedó deslumbrado.
Mi hijo, tan sencillo, tan noble, nunca había conocido a alguien así. Para él, Valeria representaba ese mundo sofisticado al que nunca había tenido acceso. Lo que no sabía era que todo era fachada. Humo, espejos. Valeria creció en Coyoacán, en una familia que alguna vez tuvo dinero. Su padre, Germán Sánchez, había sido dueño de una distribuidora de autopartes. Vivieron bien durante años, casa de 3 pisos, 2 autos, vacaciones en Acapulco. Pero cuando Valeria tenía 23 años, el negocio quebró. Malas inversiones, socios fraudulentos, deudas que se acumularon como avalancha. Perdieron la casa, los autos, todo. Su padre cayó en depresión. Su madre, Rebeca, tuvo que empezar a vender joyería de fantasía en tianguis para sobrevivir. Pero Valeria decidió que nunca, jamás, volvería a ser pobre. Consiguió trabajo en la empresa de consultoría mintiendo en su currículum. Agregó certificaciones que no tenía. Exageró su experiencia. Era buena para hablar, para vender humo, para hacer que proyectos mediocres sonaran revolucionarios en PowerPoint. Ganaba 25,000 pesos al mes, pero gastaba 40,000. ¿Cómo? Tarjetas de crédito, 5 en total. Las rotaba como malabarista desesperado. Pagaba el mínimo de una con el efectivo de otra. Compraba ropa de marca en liquidaciones. Llevaba bolsos piratas tan buenos que nadie notaba la diferencia. Rentaba, no compraba. El BMW blanco que manejaba era arrendado. Las joyas que usaba eran prestadas de su prima, que trabajaba en una joyería. Todo era mentira. Pero era una mentira tan bien construida que nadie la cuestionaba, hasta que conoció a Rodrigo. Ese día en la conferencia, ella lo evaluó en 30 segundos. Ingeniero industrial. 30 años. Auto modesto pero limpio. Traje no muy caro pero bien planchado. Reloj sencillo. Sin anillo. Calculó. Este hombre no es rico, pero tiene potencial. Profesional, estable y lo mejor de todo, tímido, maleable. Se acercó con una copa de vino en la mano. Primera vez en estas conferencias, luces perdido. Rodrigo se sonrojó. ¿Tan obvio es? Valeria rió, una risa estudiada, musical. Tranquilo, yo tampoco soporto estos eventos. ¿Quieres que te enseñe el truco para sobrevivirlos? Sígueme. Y así empezó todo. Con una conversación. Con esa capacidad que Valeria tenía para hacer que la otra persona se sintiera especial, vista, importante. Rodrigo cayó. Completamente. Salieron 3 veces antes de que ella le permitiera un beso. Jugó bien sus cartas. Se hizo la difícil. Le contó una versión editada de su vida. Familia de abolengo que había pasado por tiempos difíciles, pero mantenía su dignidad. Mi familia lo perdió todo, le dijo una noche, con lágrimas perfectamente dosificadas. Pero me enseñaron que el apellido, la educación, la clase, eso nadie te lo quita. Rodrigo, noble como siempre, la abrazó. Yo entiendo. Mi mamá me crió sola. Sé lo que es luchar. Valeria sonrió contra su pecho. Perfecto. Un hombre con complejo de Salvador. Cuando Rodrigo finalmente me la presentó, yo ya sabía que algo no cuadraba. Llamémoslo instinto. Llamémoslo experiencia. 40 años construyendo negocios me habían enseñado a leer a las personas. La forma en que Valeria me dio la mano. Ese apretón rápido, desdeñoso. Sus ojos evaluando cada rincón de mi casa, catalogando el valor de las cosas. La manera en que sonreía, pero su mirada permanecía fría. Yo conocía esa mirada. La había visto en clientas que venían a mi taller con billetes falsos, en proveedoras que me vendían tela defectuosa, en socias potenciales que solo querían robar mis diseños. Era la mirada de alguien que siempre está calculando. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo me beneficia? Durante esa primera comida hablamos de trivialidades, pero yo hacía preguntas, suaves, casuales. ¿Y tu familia, Valeria? ¿A qué se dedican? Mi padre estaba en el sector automotriz. Ya está retirado. Verdad a medias. ¿Dónde vives ahorita? En un departamento en la Nápoles. Es pequeño pero acogedor. Omitió que lo rentaba con 2 roommates para poder pagarlo. ¿Y en la empresa de consultoría, qué tipo de proyectos manejas?
Ahí vaciló. Apenas un segundo. Pero yo lo vi. Estrategia de marca, posicionamiento, ese tipo de cosas. Rodrigo la miraba embobado. No veía las contradicciones. No notaba cómo evadía detalles concretos. Cuando se fueron, llamé a mi contador. Licenciado Morales, necesito que investigue a alguien, discretamente. Me miró sorprendido. En todos nuestros años trabajando juntos, nunca le había pedido algo así. ¿Señora Amelia? Es por Rodrigo. Necesito saber con quién está saliendo mi hijo. 3 semanas después, tenía un informe de 12 páginas sobre Valeria Sánchez Ortega. Deudas de tarjetas de crédito, 153,000 pesos. Historial crediticio. Malo. 2 préstamos personales en proceso de cobranza. Salario real, 25,000 pesos mensuales. No los 45,000 que le había dicho a Rodrigo. Familia. Padre desempleado, madre vendedora informal. Hermano menor con problemas de adicciones. Vivían en un departamento de interés social en Iztapalapa. Todo lo que Valeria le había contado a Rodrigo era una versión maquillada, estirada, retocada de la realidad. Me senté en mi sillón con ese informe en las manos. Mi instinto me decía, aléjala de tu hijo, muéstrale esto, protégelo. Pero algo me detuvo. Rodrigo estaba enamorado, genuinamente. Lo veía en sus ojos cuando hablaba de ella. Y si yo llegaba con pruebas, con papeles, desenmascarándola, ¿qué pasaría? Me odiaría. Me vería como la suegra entrometida, la madre controladora que no quiere soltar a su hijo. Además, parte de mí entendía a Valeria. Había estado en su lugar, joven, asustada, tratando de sobrevivir en un mundo que te juzga por tu cuenta bancaria. Yo también había mentido, había exagerado, había fingido ser más de lo que era para conseguir clientes. Tal vez, pensé, tal vez el amor de Rodrigo la cambiará. Tal vez encontrará estabilidad con él y dejará de perseguir fantasmas de riqueza. Guardé el informe en mi caja fuerte y decidí esperar. Fue el error más grande de mi vida, porque Valeria no buscaba amor, buscaba salvación económica, y había decidido que Rodrigo, y eventualmente yo, éramos su boleto de salida. Los meses siguientes fueron una masterclass en manipulación. Valeria empezó a plantar semillas, conversaciones casuales que parecían inocentes, pero tenían veneno en las raíces. Amor, ¿tu mamá no tiene otros familiares que la ayuden? Debe ser difícil para ella estar tan sola. ¿Has pensado en el futuro de tu mamá? Digo, cuando ya no pueda valerse por sí misma. Qué bonito que sigas visitándola cada domingo. Aunque, ¿no crees que deberíamos empezar a construir nuestras propias tradiciones como pareja? Poco a poco, Rodrigo empezó a verme diferente. Ya no era su madre, fuerte e independiente. Me estaba convirtiendo en la viejita que necesitaba protección, en la carga futura que había que gestionar. Cuando anunciaron su compromiso, Valeria me visitó. Sola. Por primera vez. Tocó a mi puerta un martes por la tarde. Llevaba jeans de diseñador y una blusa blanca impoluta. Sonrisa perfecta. Suegrita, ¿podemos hablar? Le preparé café. Nos sentamos en mi comedor. Quiero que seamos amigas, comenzó. Usted es muy importante para Rodrigo, y por eso es importante para mí. Asentí, esperando. Sé que usted ha luchado mucho, que crió a Rodrigo sola. Eso habla de una mujer increíble. Pausa dramática. Por eso quiero que sepa que cuando nos casemos, nunca va a estar sola. Vamos a cuidarla, como familia. Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos me estudiaban, buscando grietas, debilidades. Te agradezco, Valeria, pero estoy bien. No necesito que nadie me cuide. Algo cruzó por su rostro. Molestia, rápidamente cubierta con otra sonrisa. Claro, claro, solo quiero que sepa que puede contar con nosotros, para lo que sea. Se fue media hora después, pero dejó algo en el aire, una advertencia silenciosa. Estás en mi camino, decían sus ojos, y voy a moverte. Esa noche saqué el informe de mi caja fuerte, lo volví a leer, y tomé una decisión. No iba a interferir, todavía, pero tampoco iba a bajar la guardia. Valeria quería jugar,
Bien, pero no sabía con quién se estaba metiendo, porque yo había construido un imperio desde cero. Había sobrevivido a viudez, deudas, discriminación. Había aprendido a pelear en un mundo que no te regala nada. Y si Valeria pensaba que una viejecita costurera era presa fácil, estaba a punto de descubrir su error. El error más caro de su vida. La boda fue apenas el principio. Lo que vino después fue una campaña sistemática, calculada, casi quirúrgica, para borrarme de la vida de mi hijo. Valeria no atacó de frente. Era demasiado inteligente para eso. En lugar de eso, trabajó como la humedad, lenta, invisible, pero destruyendo los cimientos desde adentro. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rodrigo me visitaba cada 2 semanas. Valeria siempre tenía una excusa para no acompañarlo. Tengo junta. Me duele la cabeza. Estoy cansada del trabajo. Yo preparaba su comida favorita, mole poblano con arroz rojo, como cuando era niño. Nos sentábamos en mi comedor, y él me contaba sobre su vida. Pero noté cambios. Pequeños al principio. Rodrigo empezó a llegar con ropa nueva que yo sabía que no podía costear. Camisas de marca, zapatos italianos. Valeria dice que debo verme más profesional para crecer en la empresa, me explicaba. Cambió su celular por el modelo más reciente. Valeria lo compró como regalo de bodas. Compraron muebles caros para la casa. Valeria encontró una oferta increíble. Cada frase comenzaba con Valeria dice, Valeria piensa, Valeria quiere. Mi hijo se estaba convirtiendo en un eco de su esposa. Un domingo, 8 meses después de la boda, Rodrigo llegó con una expresión extraña, preocupada. Se sentó en el sillón y me miró con esos ojos que siempre me derretían el corazón. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi estómago se apretó. Dime, mi amor. Valeria y yo hemos estado hablando sobre tu situación y estamos preocupados. ¿Mi situación? Levanté una ceja. Sí. Vivir sola a tu edad, mamá. Ya tienes 66 años. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? ¿Si alguien intenta robarte? Esta casa es vieja. El barrio ya no es tan seguro. Cada palabra era una repetición de algo que estaba segura Valeria había plantado en su cabeza. Rodrigo, yo estoy perfectamente bien. Conozco a todos mis vecinos. La señora Lupita de al lado me trae pan dulce cada mañana. Don Arturo me ayuda con las reparaciones. No estoy sola. Lo sé, mamá, pero no es suficiente. Respiró profundo. Valeria y yo queremos que vengas a vivir con nosotros. Ahí estaba, la primera jugada real. Mi amor, aprecio la oferta, de verdad, pero esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos de tu padre, de cuando eras niño, mi taller de costura, mi vida. Rodrigo se frotó la cara frustrado. Mamá, sé que es difícil, pero piensa en el futuro, cuando realmente no puedas valerte por ti misma. ¿No sería mejor hacer el cambio ahora, mientras todavía puedes adaptarte? La lógica de sus palabras era envenenada con buenas intenciones. Valeria lo había entrenado bien. Hijo, cuando llegue ese día, si es que llega, lo consideraremos, pero hoy no es ese día. ¿Está claro? Vi la decepción en su rostro. Se fue media hora después, con el tupper de mole que le había preparado, pero con el peso de algo no resuelto entre nosotros. Esa noche recibí una llamada. Valeria. Primera vez que me llamaba directamente. Suegra, siento mucho si la conversación de hoy la incomodó. Rodrigo solo está preocupado por usted. Su voz era miel envenenada. Lo entiendo, Valeria, pero no hay de qué preocuparse. Claro, claro. Es solo que... Bueno, Rodrigo me contó que usted a veces olvida cosas, nombres, fechas, y a nuestra edad eso puede ser señal de... ¿Perdón? La interrumpí, sintiendo la rabia subir por mi columna. ¿Qué te dijo Rodrigo exactamente? Ay, no quiero preocuparla. Probablemente son solo nervios. Pero él mencionó que la semana pasada usted olvidó que ya habían quedado de verse y... Era mentira. Completa mentira. Rodrigo había cancelado nuestra cita, no yo.
Pero Valeria estaba reescribiendo la historia, plantando dudas sobre mi salud mental. Valeria, dije con voz firme, mi mente está perfectamente clara. Manejo mis finanzas, mi casa, mi negocio de costura. No he olvidado nada. Hubo un silencio. Luego, su voz cambió. Más fría. Bueno, si usted lo dice. Solo queríamos ayudar, pero entiendo que es orgullosa. Rodrigo me advirtió sobre eso. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sosteniendo el teléfono. Ahora entendía su estrategia. No me estaba atacando directamente. Estaba atacando mi credibilidad con Rodrigo, pintándome como la anciana terca, olvidadiza, que no reconoce sus propias limitaciones. Era brillante y peligroso. Los siguientes meses, la campaña se intensificó. Valeria convenció a Rodrigo de que yo necesitaba ayuda para organizar mis documentos importantes. Un sábado llegaron juntos. Valeria traía una carpeta de plástico rosa chillante. Suegrita, trajimos esto para que guarde sus papeles importantes. Actas de nacimiento, escrituras, documentos médicos. ¿Dónde los tiene? Guardados en lugar seguro, gracias. ¿Pero dónde exactamente? Es importante que Rodrigo sepa, en caso de emergencia. Rodrigo asintió preocupado. Es verdad, mamá. Si algo te pasa, necesito saber dónde están tus documentos. Me negué, educadamente, pero firme. Cuando sea necesario, les informaré. Por ahora, todo está bajo control. Vi la frustración en los ojos de Valeria. No había logrado acceso a mis papeles. Después intentó otra táctica. Sugirió que Rodrigo me ayudara administrando mi dinero. Tu mamá no debería preocuparse por pagar recibos a su edad. Tú podrías manejar eso por ella. Sería un peso menos. Rodrigo me lo propuso durante una visita. Mamá, déjame ayudarte. Puedo pagar tus servicios de luz, agua, teléfono desde mi cuenta. Tú solo me dices cuánto gastas al mes y yo me encargo. No es necesario, hijo. Yo manejo todo perfectamente. Pero mamá, Rodrigo. Mi voz fue más dura de lo usual. Aprecio tu intención, pero no necesito que me administres. ¿Está claro? Parpadeó, sorprendido. Rara vez le hablaba así. Pero Valeria no se rendía. Cada estrategia rechazada era reemplazada por una nueva. Cuando Valeria quedó embarazada, todo cambió de velocidad. Rodrigo llegó radiante a darme la noticia. Mamá, voy a ser papá. Vas a ser abuela. Lo abracé con lágrimas genuinas. Mi nieto. Un pedacito de Javier viviendo en esta nueva generación. Pero Valeria usó el embarazo como arma. Suegra, con el bebé en camino, vamos a necesitar espacio. Y francamente, su casa es más grande que nuestro departamento. ¿Ha pensado en vender y comprarse algo más pequeño? Podríamos usar ese dinero para la educación del bebé. Lo dijo casual, durante una visita familiar, como si estuviera sugiriendo qué cenar. Esta casa no está en venta, respondí. Ay, no se ofenda, solo es una sugerencia. Pero bueno, entiendo que está apegada. Aunque siendo realistas, cuando usted ya no esté, la casa va a pasar a Rodrigo de todos modos. ¿No sería mejor aprovecharla ahora que el bebé la necesita? Hablaba de mi muerte como quien habla del clima, con esa naturalidad escalofriante. Rodrigo no dijo nada, solo miró su plato, incómodo. Entonces llegó el golpe real. Un mes antes de la Navidad fatídica, Rodrigo llegó con papeles. Su rostro estaba serio, ensayado. Mamá, Valeria y yo consultamos con un abogado sobre protección patrimonial. ¿Protección patrimonial? Repetí lentamente. Sí, el abogado dice que a tu edad deberías tener todo en orden, por si acaso, y que lo más seguro es que pases la casa a mi nombre ahora para evitar problemas legales después. Ahí estaba, el objetivo final, mi casa. ¿Y por qué necesitaríamos hacer eso, Rodrigo? Para protegerte, mamá. Si el gobierno, o si hay problemas de impuestos, o si alguien intenta aprovecharse. Eran excusas sin sustancia, frases que Valeria había metido en su cabeza. ¿Y mis documentos bancarios? ¿También necesitan protección? Rodrigo se aclaró la garganta. Bueno,
El abogado sugirió que sería prudente que me dieras procuración, solo por precaución, para que pueda ayudarte si algo pasa. Procuración. Acceso total a mis cuentas, mis bienes, mi vida. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y por primera vez en 66 años no reconocí al hombre frente a mí. Rodrigo, dije suavemente, ¿de verdad crees que no puedo manejar mis propios asuntos? No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Silencio. Largo, incómodo. Finalmente, suspiró. Valeria dice... No me importa lo que Valeria diga. Mi voz cortó el aire como navaja. Te estoy preguntando qué piensas tú. Lo vi dudar. Por un segundo, vi a mi hijo real ahí, luchando por salir, pero entonces apretó la mandíbula y dijo, creo que Valeria tiene razón. Eres terca, mamá, y eso podría meterte en problemas. Cada palabra fue una puñalada. Pero respiré, y tomé los papeles, los leí cuidadosamente. Eran para transferir mi casa, la más pequeña, valuada en 850,000 pesos, a su nombre. Está bien, dije finalmente. Rodrigo pareció sorprendido. ¿De verdad? Sí. Si esto te da paz mental, hijo, lo haré. Firmé. Ahí mismo. Con el licenciado Morales como testigo, a quien había llamado previamente, por supuesto. Rodrigo me abrazó. Gracias, mamá. Esto es lo mejor, ya verás. Lo que no sabía es que esa casa era mi propiedad menos valiosa, que yo tenía otras 8 propiedades que generaban millones, que acababa de darles las migajas, mientras el verdadero banquete permanecía escondido. Pero necesitaba que creyeran que habían ganado, que habían conseguido todo lo que yo tenía, porque cuando descubrieran la verdad, la caída sería mucho más dolorosa. Y esa Navidad, esa maldita Navidad, llegó el momento del brindis. El momento en que Valeria, ebria de poder y champán, anunció que ahora ella controlaría todo, que mi tarjeta había sido cancelada, que yo estaba oficialmente bajo su administración, y todos aplaudieron, mi familia, mi sangre, celebrando mi humillación. Pero entonces sonreí y pregunté, hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad? Y el mundo de Valeria comenzó a desmoronarse. Privada. Pero antes de llegar a esa revelación en la cena de Navidad, necesito que entiendas el infierno que viví esos últimos 3 meses. Porque Valeria no solo quería mi dinero, quería mi dignidad, mi espíritu. Quería verme arrodillada, y casi lo logra. Después de firmar la transferencia de la casa, algo cambió. Valeria ya no fingía. Había conseguido lo que creía era mi único patrimonio, así que las máscaras cayeron. La primera humillación llegó 2 semanas después. Era domingo, día de mi visita mensual a la casa de Rodrigo. Toqué el timbre a las 2 de la tarde, como habíamos acordado. Valeria abrió la puerta. Llevaba una bata de seda color marfil, el cabello recogido en un moño despeinado, cara sin maquillaje. Su panza de 4 meses ya se notaba. ¡Ay, suegra! ¿No le avisó Rodrigo? Hoy no podemos recibirla, tenemos visitas importantes. A través de la puerta entreabierta vi la sala. Vacía. Ninguna visita. Rodrigo me confirmó ayer que viniera hoy, dije, sosteniendo el tupper con tamales que había preparado desde las 5 de la mañana. Valeria suspiró, como si yo fuera una niña tonta. Pues le avisó mal. Además, suegrita, necesitamos hablar sobre estas visitas sorpresa. Ahora que el bebé viene, no podemos estar recibiendo gente sin planear. Rodrigo le va a llamar para agendar cuando sea conveniente. ¿Agendar? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Soy su madre, no una cita de dentista. Ya sé, pero las cosas cambian. Usted entiende. Comenzó a cerrar la puerta. Déjeme los tamales, yo se los doy a Rodrigo. Extendió la mano para tomar el tupper, como si fuera una repartidora, como si no fuera la mujer que había criado a su marido sola durante 30 años. No, dije, retrocediendo. Estos tamales son para mi hijo. Se los daré cuando lo vea. Valeria entrecerró los ojos. Como quiera, que tenga buen día. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé parada ahí,
en el porche de esa casa bonita, en esa privada elegante, sosteniendo tamales que se enfriaban, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Volví a mi casa en taxi. No comí. Los tamales se quedaron en el refrigerador. 3 días después, los tiré. Se habían echado a perder. Como mi relación con mi hijo. Rodrigo me llamó el miércoles siguiente. Mamá, perdón por el domingo. Surgió algo de último momento. No mencionó visitas importantes. No mencionó que Valeria me había corrido. Solo una disculpa vacía. Está bien, hijo, mentí. Porque ¿qué más podía decir? La siguiente humillación fue peor. Valeria me llamó un martes por la tarde. Suegra, necesito pedirle un favor. Dime. Tengo cita con el ginecólogo mañana a las 11. Rodrigo tiene junta y no puede acompañarme. ¿Podría usted llevarme? Y de paso, me ayuda con unas compras para el bebé. Algo en mi pecho se alegró. Tal vez esto era una rama de olivo. Tal vez podíamos empezar de nuevo. Claro, mi niña. Con gusto. Llegué a su casa a las 10:30, puntual. Llevaba mi bolsa con dinero extra, por si necesitaban algo para mi nieto. Valeria salió vestida impecable. Vestido de maternidad color lavanda, tacones bajos, bolso de marca. Me miró de arriba a abajo. Yo llevaba mi ropa normal, pantalón de mezclilla, blusa bordada, zapatos cómodos. ¡Ay, suegra! ¿Así va a ir? ¿Perdón? No, nada. Es que vamos a ir a Plaza Satélite después. Pero bueno, da igual. No dijo más, pero el mensaje era claro. Me veía mal. No estaba a su nivel. En el consultorio, la ginecóloga nos recibió. ¿Es la mamá?, me preguntó sonriendo. No, es la suegra, corrigió Valeria rápidamente. Mi mamá tuvo un imprevisto. Durante toda la consulta, Valeria me trató como si yo fuera invisible. No me incluía en las conversaciones. Cuando la doctora preguntaba algo, respondía mirando solo a Valeria. ¿Tienen apoyo familiar para cuando nazca el bebé? Sí, mi mamá va a venir a ayudarme los primeros meses, respondió Valeria. Yo estaba sentada ahí, a 1 metro de distancia, y me acababa de borrar. Después fuimos a la plaza. Valeria entró a una tienda cara de artículos para bebé. Coche, cuna, biberones, ropa, iba señalando cosas. Esto me gusta, esto también, esto sí. La vendedora sumaba 42,000 pesos. Valeria volteó hacia mí. Suegra, ¿nos puede ayudar con esto? Es para su nieto. Ahí estaba, la verdadera razón de haberme invitado. Saqué mi cartera. Dentro tenía 3,000 pesos en efectivo, era lo que cargaba normalmente. Traje 3,000, Valeria. No sabía que íbamos a comprar tanto. Vi su expresión cambiar. Decepción. Luego, desprecio. ¿3,000? ¿Nada más? Rió. Una risa cruel. Bueno, supongo que es lo que se puede. Déjelos, yo pago el resto. Sacó una tarjeta de crédito dorada, seguramente de Rodrigo, y pagó. La vendedora nos miraba incómoda. La próxima vez avíseme con anticipación, dije tranquila, y puedo traer más. Valeria me miró como se mira a un insecto. No se preocupe, suegra. Ya entendí. Rodrigo tenía razón. Usted no tiene mucho que aportar. Cada palabra fue un clavo en mi corazón. En el camino de regreso, no hablamos. Me dejó en mi casa sin siquiera bajarse del auto. Esa noche lloré. Por primera vez en años, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero lo peor aún estaba por venir. Un sábado, Rodrigo me llamó. Mamá, vamos a hacer una reunión familiar el próximo fin de semana. Mis primos, sus esposas, los niños. Valeria quiere que todos conozcan su pancita. ¿Puedes venir? Claro, hijo. ¿Llevo algo? No, solo ven. Llegué con un pastel que había horneado. De chocolate, el favorito de Rodrigo desde niño. La casa estaba llena. Primos, sobrinos, cuñadas, todos bien vestidos, tomando vino, riendo. Valeria era el centro de atención, con su vestido ajustado mostrando su vientre, recibiendo felicitaciones. Entré con mi pastel. Nadie me saludó. Busqué a Rodrigo. Estaba en el jardín con sus primos asando carne. Hijo, traje pastel.
Ay, gracias, mamá. Déjalo en la cocina. Fui a la cocina. Ahí estaban las esposas de mis sobrinos, Sofía y Marcela, preparando ensaladas. Buenas tardes, saludé. Ay, suegra, qué bueno que vino, dijo Sofía, pero su tono era condescendiente. Valeria nos contó que usted ya les dio la casa. Qué lindo gesto. Marcela asintió. Sí, qué bueno. A su edad ya no necesita esas preocupaciones. Dejé el pastel en la mesa. ¿Dónde lo pongo? Valeria entró en ese momento. Vio mi pastel. Arrugó la nariz. Ay, suegra. Le dije a Rodrigo que no trajera nada. Ya tenemos postre. Compramos un pastel de una pastelería francesa. Señaló una caja elegante en el mostrador. Pero gracias. Podemos guardarlo para después. Tomó mi pastel, 3 horas de trabajo hecho con amor, y lo metió al refrigerador. Atrás, escondido. Venga, suegra, vamos a la sala, pero cuidado con el sillón blanco, es nuevo, mejor siéntese en la silla de madera. Me señaló una silla dura, incómoda, en una esquina, como si fuera una niña castigada. Me senté, observé a mi familia reír, brindar, celebrar. Nadie me incluía en las conversaciones. Cuando intentaba participar, me ignoraban o cambiaban de tema. A la hora de la comida, sirvieron los platos. Carne asada, ensaladas gourmet, guarniciones elaboradas. Me dieron un plato, pero noté que tenía menos carne que los demás, más ensalada, como si estuvieran racionándome. Valeria se puso de pie con su copa. Familia, quiero agradecerles por estar aquí. Este bebé va a nacer rodeado de amor. Miró a todos. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera parte del mueble. Especialmente agradezco a mi mamá, que va a venir a cuidarme después del parto. No sé qué haría sin ella. Todos aplaudieron. Yo no existía. Comí en silencio. Mi pastel nunca salió del refrigerador. A las 6 de la tarde, me fui. Nadie notó mi ausencia. 2 semanas después, llegó el golpe final antes de Navidad. Fui al banco a retirar dinero de mi cuenta personal, la que tenía 300 pesos mensuales de mi pensión de costura, mi cuenta de fachada. Metí mi tarjeta al cajero. Tarjeta bloqueada. Consulte con su banco. Entré a la sucursal. El ejecutivo revisó mi cuenta. Señora Amelia, su tarjeta fue cancelada por solicitud del titular autorizado, un tal Rodrigo Méndez. Sentí que el piso se movía. ¿Cómo? Dice aquí que solicitó la cancelación hace una semana, como medida de protección para adultos mayores. Rodrigo había cancelado mi tarjeta, sin decirme, sin consultarme. Llamé a mi hijo, furioso. Mamá, espera, déjame explicarte. Valeria leyó un artículo sobre fraudes a ancianos, y pensamos que era mejor... ¿Pensamos? ¿O pensó Valeria? Mamá, no te enojes, es por tu protección. Ahora, si necesitas dinero, solo me dices y yo te doy. ¿Me vas a dar? ¿De mi propio dinero? No es así, es que... Devuélveme mi tarjeta, Rodrigo. No puedo, mamá. Ya está decidido. Esto es lo mejor. Colgué, temblando de rabia e impotencia. Esa noche saqué los documentos de mi caja fuerte. Los leí todos, mis propiedades, mis inversiones, mi imperio secreto, y tomé una decisión. Ya basta. Se acabó la mentira. Se acabó ser invisible. Se acabó dejar que me pisotearan. Si querían jugar a controlarme, si querían tratarme como anciana inútil, si querían humillarme, les iba a enseñar quién era Amelia realmente, y la Navidad sería el escenario perfecto. Llamé al licenciado Morales. Necesito que prepare algo para mí. Para la cena de Navidad, traiga todos los documentos, todos. ¿Está segura, señora Amelia? Completamente. Porque Valeria había cometido un error fatal. Creyó que humillarme me rompería. Pero lo único que hizo fue despertar a la guerrera que había estado dormida durante años. Y cuando una mujer que construyó un imperio desde cero decide pelear, no hay misericordia. La mañana de Navidad me desperté a las 5, no por costumbre, sino porque no pude dormir. Me senté en la orilla de mi cama, mirando la oscuridad afuera de mi ventana. Las luces navideñas de los vecinos parpadeaban débilmente.
Podía escuchar villancicos lejanos desde alguna casa cercana. Toqué el rebozo color vino que había dejado preparado en la silla. Lo había tejido yo misma hace 15 años, cuando Rodrigo cumplió 17. Cada punto llevaba una plegaria, un deseo de que mi hijo fuera feliz. Hoy, ese mismo hijo me vería como nunca antes. Me duché, me vestí con cuidado, pantalón negro de vestir, blusa color beige bordada a mano, el rebozo sobre los hombros, nada ostentoso, nada que llamara la atención. Quería parecer exactamente lo que Valeria pensaba que era, una viejita sencilla, derrotada. A las 8 de la mañana sonó mi timbre. Era el licenciado Morales. Entró con un portafolio de piel marrón. Lo dejó sobre mi mesa del comedor con un golpe sólido. Dentro estaba mi vida real. Todos los documentos, todas las pruebas. ¿Está completamente segura de esto, señora Amelia?, preguntó, quitándose los lentes para limpiarlos. Un gesto nervioso que hacía cuando estaba preocupado. Más segura que nunca, licenciado. Va a cambiar todo. Su relación con su hijo. Mi relación con mi hijo ya cambió, lo interrumpí. Rodrigo decidió quién soy sin preguntarme. Valeria decidió qué valgo sin conocerme. Hoy van a descubrir que se equivocaron. Morales asintió lentamente. ¿A qué hora quiere que llegue? A las 9 de la noche. Rodrigo dijo que el brindis sería a las 9:30. Usted llegue justo después del brindis. Yo le llamaré. Se fue. Yo me quedé sola en mi casa, con el portafolio marrón sobre la mesa. Lo abrí. Repasé cada documento, como si fuera la primera vez que los veía. Escrituras de 8 propiedades comerciales, valuadas en conjunto, 5.200.000 pesos. Contratos de arrendamiento, ingresos mensuales, 180.000 pesos, 3 departamentos en Polanco. Valuación, 3.500.000 pesos. Rentas mensuales, 120.000 pesos. Certificados de inversión, fondos, CETES. Total, 4.300.000 pesos. Patrimonio total, más de 7 millones de pesos. Y Rodrigo no sabía nada, absolutamente nada. Cerré el portafolio, respiré profundo. Javier, susurré al aire, hablándole al fantasma de mi esposo muerto hace 40 años. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme si estoy haciendo lo correcto. El silencio fue mi única respuesta. A las 6 de la tarde, tomé un taxi hacia la casa de Rodrigo. Llevaba un tupper con mi famoso ponche de frutas, manzanas, guayabas, tejocotes, canela y una bolsa con regalos envueltos para el bebé que nacería en marzo. El taxi se detuvo frente a la casa. 2 pisos, fachada moderna, jardín cuidado. La casa que Rodrigo creía que podía pagar solo con su esfuerzo. No sabía que se estaba ahogando en deudas de la tarjeta de crédito que Valeria usaba como si el dinero fuera infinito. Toqué el timbre. Rodrigo abrió, sonriente. Llevaba un suéter navideño ridículo con un reno bordado. Me abrazó. «Mamá, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa». Olía a su loción de siempre. Por un segundo, fue mi niño otra vez, el que corría a abrazarme cuando volvía de la escuela, el que me decía, «Te amo, mamá», cada noche antes de dormir. Pero entonces apareció Valeria. Vestido color durazno ajustado, escote en V, cabello en ondas perfectas, 5 meses de embarazo. Se veía radiante, poderosa. «Suegra, qué bueno que pudo venir». El énfasis en pudo fue sutil pero venenoso. La casa estaba llena. Mis sobrinos y sus familias ya habían llegado. Sofía y Marcela, las cuñadas, estaban en la cocina riendo. Los niños corrían por la sala. Todo olía a pavo rostizado y ponche caliente. Me senté en el sillón que me indicaron. El mismo de la última reunión. Duro, incómodo, en la esquina. Valeria me trajo una copa de sidra. «Aquí tiene, suegra, sin alcohol, claro. A su edad, el alcohol no es bueno». Yo tenía 68 años, no 90, pero no dije nada, solo sonreí. «Gracias, mi niña». La cena transcurrió normal. Bueno, normal para lo que se había convertido mi vida.
conversaciones de las que me excluían, miradas que me ignoraban, risas que no me incluían. Comí mi pavo, otra vez menos porción que los demás, y observé, memorizando cada rostro, cada gesto de desprecio. A las 9 en punto, Valeria se puso de pie, golpeó su copa con una cucharita. El tintineo silencio las conversaciones. Familia, es momento de un brindis importante. Todos levantaron sus copas. Yo también. Lentamente. Valeria irradiaba confianza. Había practicado este momento. Lo había planeado. Hoy no solo celebramos la Navidad, celebramos un nuevo comienzo para esta familia. Rodrigo la miraba orgulloso. Sus primos asentían, expectantes. Como saben, en marzo llega nuestro bebé. Esto nos ha hecho reflexionar sobre responsabilidades, sobre futuro. Hizo una pausa dramática. Su mano acarició su vientre. Por eso Rodrigo y yo hemos tomado una decisión importante. Mi corazón latía lento, pesado, como tambor de guerra. A partir de hoy, yo voy a administrar todas las finanzas de esta familia. Silencio absoluto. Es momento de que alguien joven, preparado, con visión moderna, tome el control. Rodrigo ha trabajado muy duro. Merece que alguien optimice sus recursos. Varios asintieron. Muy bien pensado, murmuró Sofía. Valeria continuó, y ahora su mirada se clavó en mí, como depredador que tiene a su presa acorralada. Suegrita, sé que esto puede ser difícil de entender, pero es lo mejor. A su edad, ya no debería preocuparse por dinero, por pagar cuentas, por decidir gastos. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso, esta mañana, Rodrigo y yo cancelamos su tarjeta de crédito. Escuché jadeos ahogados, pero no de indignación, de aprobación. Fue lo correcto, añadió Marcela. Mi suegra también debería hacer eso. Estas señoras mayores a veces gastan en cosas innecesarias. Risas. Malditas risas. Valeria alzó su copa más alto. Así que brindemos, por un futuro próspero, por un bebé que nacerá en una familia organizada, por decisiones inteligentes. ¡Salud!, gritaron todos, chocaron copas, bebieron, celebraron mi humillación. Rodrigo se acercó a mí, me tocó el hombro. Mamá, sé que es un cambio, pero esto es bueno. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Si necesitas algo, lo que sea, solo me lo pides. Yo te lo doy. Me miraba con lástima. Mi propio hijo me miraba como se mira a un estorbo que hay que gestionar. Valeria se acercó también, radiante. ¿Ves, suegra? Ahora puede vivir tranquila, sin estrés, como una abuelita debe ser. Todos me miraban, esperando, queriendo ver cómo la viejita reaccionaba. Si lloraba, si suplicaba, si me rompía. Dejé mi copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Me puse de pie. Lentamente. Sentí cada uno de mis 68 años en las rodillas. Pero me erguí, espalda recta, barbilla en alto. Miré a mi hijo, directamente a esos ojos color miel que alguna vez me miraron con amor puro. Y sonreí. No una sonrisa triste. No una sonrisa derrotada, una sonrisa tranquila, enigmática, peligrosa. Hijo, dije suavemente. Mi voz cortó el silencio como cuchillo en mantequilla. Tú realmente no sabes, ¿verdad? Rodrigo parpadeó. Su sonrisa se congeló. Algo en mi tono lo desconcertó. ¿Saber qué, mamá? El ambiente cambió, como cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta. Todos sintieron el cambio. Las conversaciones murieron. Los niños dejaron de correr. Valeria se adelantó, con voz aguda, nerviosa. ¿Saber qué, suegra? No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio creciera, que la tensión se volviera insoportable. Los miré a ambos, luego a toda mi familia, uno por uno, grabando sus rostros en mi memoria. Licenciado Morales, dije finalmente sacando mi teléfono. ¿Puede venir ahora? Marqué, 2 tonos. Señora Amelia. Traiga la pasta marrón, por favor. La familia está lista. Colgué. Valeria me miraba con confusión que rápidamente se convertía en pánico.
¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esperando, respondí tranquila. Volví a sentarme. Crucé las manos sobre mi regazo. Van a conocer a alguien importante. Rodrigo se acercó. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Quién es el licenciado Morales? Mi abogado. Bueno, uno de ellos. Uno de... Rodrigo palideció. ¿Tienes abogados? Varios, mi amor. Cuando manejas cierto volumen de patrimonio, los abogados son necesarios. Las palabras cayeron como bombas. Sofía murmuró. ¿Patrimonio? Valeria rió. Una risa nerviosa, forzada. Suegra, no entiendo sus bromas. ¿Qué patrimonio? Si usted apenas tiene... ¿Apenas tengo qué, Valeria? La interrumpí. Mi voz ya no era suave, era acero. Termina la frase. Ella abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. 20 minutos después, los 20 minutos más largos de sus vidas, sonó el timbre. Rodrigo abrió la puerta como autómata. Entró el licenciado Morales, 60 años, lentes gruesos, traje gris impecable, portafolio marrón en mano. Buenas noches, familia, saludó formalmente. Soy el licenciado Eduardo Morales, contador y asesor legal de la señora Amelia desde hace 20 años. 20 años. Dejé que ese número flotara en el aire. Se acercó a mí. ¿Señora Amelia? Licenciado, por favor, muéstreles. Abrió el portafolio sobre la mesa del comedor. Comenzó a sacar documentos, uno tras otro, escrituras, contratos, certificados, estados de cuenta. La mesa se llenó de papeles. Rodrigo se acercó. Tomó uno, lo leyó, palideció. Esto dice que eres dueña de una farmacia en la colonia Roma. Así es, confirmé. La compré hace 18 años por 300,000 pesos. Ahora vale 900,000. La rento por 22,000 pesos mensuales. Tomó otro documento. Sus manos temblaban. 3 consultorios médicos en La Condesa. Los compré en la crisis de 2008. Excelente inversión. Otro documento. Un café, una papelería, un salón de belleza. Todo rentado. Ingresos pasivos, hijo. Dinero que entra sin que yo mueva un dedo. Valeria se acercó tambaleándose. Arrebató documentos. Los leyó con ojos desorbitados. Esto no puede ser real. Estos son 3 departamentos en Polanco, continué. Cada uno valuado en más de 1,000,000 de pesos. Rentados a ejecutivos extranjeros, 40,000 pesos mensuales cada uno. El licenciado Morales continuó sacando papeles. Como mago, sacando pañuelos de un sombrero. Pero estos pañuelos eran dinamita. Certificados de inversión, 4,300,000 pesos en fondos, CETES, bonos gubernamentales. La sala estaba en silencio sepulcral. Solo se escuchaba el crujir del papel. Sofía susurró. Dios mío. Marcela se había dejado caer en una silla, boquiabierta. Rodrigo me miraba como si fuera una extraña. Mamá, ¿qué es todo esto? Me puse de pie, lentamente. Tomé uno de los documentos, el más importante. Esto, mi amor, es quién soy realmente. La viuda costurera que creyeron que era tu madre. Esa era solo una parte de la historia. Caminé hacia él. Le puse el documento en las manos. Patrimonio total. 7,200,000 pesos, generando ingresos mensuales de 300,000 pesos en rentas e intereses. Valeria emitió un sonido. Mitad gemido, mitad grito ahogado. Pero, tartamudeó. La casa, usted nos dio su casa. Dijeron que era todo lo que tenía. Sonreí, fría, calculadora. Esa casa, la que tan amablemente aceptaron para protegerme, es mi propiedad menos valiosa. Vale 850,000 pesos, el 8% de mi patrimonio. Las matemáticas golpearon a Valeria como balde de agua helada. Le di las migajas, continué. Mientras ustedes creían estar conquistando mi reino. Rodrigo dejó caer los papeles. Se llevó las manos a la cabeza. Mamá, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Y ahí estaba.
La pregunta que había esperado. Me acerqué a mi hijo, toqué su rostro, como cuando era niño. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que te hicieras hombre por tus propios méritos, no por mi dinero. Lágrimas rodaron por mis mejillas, las primeras lágrimas genuinas de la noche. Pero Valeria te enseñó que el dinero vale más que el amor, que el poder vale más que la familia. Y hoy, hijo mío, hoy elegiste humillar a quien te dio la vida, creyendo que tenías derechos sobre migajas que ni siquiera existían. El silencio era ensordecedor. Valeria estaba pálida, más blanca que su vestido de novia había sido, porque en ese momento comprendió su error. Había apostado todo a una mentira, y acababa de perder. Valeria fue la primera en reaccionar, pero no como yo esperaba. No con disculpas, no con vergüenza, con furia. «Esto es trampa», gritó, su voz rompiéndose en un chillido agudo. «Usted nos mintió, nos engañó, nos hizo creer que era pobre». Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello se marcaban. Su mano agarraba su vientre de embarazada como escudo. «Nunca les mentí», respondí con calma glacial. «Ustedes asumieron, nunca pregunté qué tenía, nunca les pedí ayuda económica, nunca dije que era pobre. Ustedes crearon esa historia en su cabeza». «Pero tampoco nos dijo la verdad». Valeria se volvió hacia Rodrigo, desesperada. «¿Ves? ¿Ves cómo es? Tu madre es una mentirosa manipuladora». Rodrigo estaba inmóvil, en shock. Miraba los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran escritos en idioma extranjero. El licenciado Morales se aclaró la garganta. «Permítame aclarar, señora Valeria. La señora Amelia nunca cometió fraude ni ocultamiento ilegal. Todos sus ingresos están declarados ante el SAT. Paga impuestos religiosamente. Sus propiedades están registradas correctamente. Legalmente no hay nada que reclamar». Valeria lo ignoró. Se volvió hacia los demás invitados como buscando aliados. «¿Ustedes escuchan esto? Esta señora ocultó millones mientras veía a su hijo matarse trabajando». Sofía y Marcela intercambiaron miradas incómodas. Ya no se veían tan seguras de sí mismas. «Rodrigo nos estaba matando», corregí. «Rodrigo ganaba un salario honesto haciendo trabajo honesto. Yo pagué cada peso de su educación, 32,000 pesos por semestre durante 5 años. Le compré su primer auto cuando se graduó. Lo ayudé cuando lo necesitaba, pero quería que aprendiera a valerse por sí mismo, a no depender de herencias, a construir su propia vida». «Qué conveniente», escupió Valeria. «Qué bonito discurso, pero la verdad es que disfrutaba viéndonos sufrir, viéndonos rogar, sintiéndose superior. Algo dentro de mí se quebró. La paciencia que había mantenido durante 3 años explotó. ¿Sufrir?». Mi voz subió de volumen. «¿Sufrir? ¿Tú sabes lo que es sufrir, Valeria?». Di un paso hacia ella. Se encogió. Yo quedé viuda a los 28 años, embarazada de 7 meses, con 85,000 pesos de deudas que amenazaban con quitarme el techo. Cosía hasta que mis dedos sangraban. Comía frijoles para que mi hijo tuviera leche. Eso es sufrir. Tomé aire. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. «Tú sufriste porque no podías comprar el bolso de marca que querías, porque tu BMW rentado no era tuyo, porque tus tarjetas de crédito estaban al límite de 150,000 pesos que gastaste en caprichos». Valeria palideció. «¿Cómo?». Saqué otro documento de la pila. Se lo arrojé. Cayó a sus pies. «Investigación privada. Contraté a un detective hace 1 año, cuando empecé a sospechar quién eras realmente». Se agachó a recogerlo con manos temblorosas. Lo leyó. Su rostro pasó de blanco a verde. «Tu familia quebró cuando tenías 23 años. Tu padre está desempleado. Tu madre vende joyería en tianguis. Tu hermano tiene problemas de adicción. Viven en un departamento de interés social en Iztapalapa». Cada palabra era una bofetada. Todo lo que le dijiste a Rodrigo sobre tu familia de abolengo era mentira. El BMW es arrendado, las joyas son prestadas, la ropa de marca la compras en liquidaciones o es pirata.
Rodrigo finalmente habló. Su voz sonaba rota. ¿Eso es cierto, Valeria? Ella no respondió, solo lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de humillación. El licenciado Morales continuó, implacable. Y hay más, señor Rodrigo. Su esposa tiene 5 tarjetas de crédito a su nombre, todas al límite, deuda total, 153,000 pesos, con intereses acumulándose al 28% anual. Rodrigo se tambaleó, tuvo que apoyarse en la pared. ¿5 tarjetas? Valeria, me dijiste que solo tenías una, para emergencias. Yo iba a decirte, tartamudeó ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos embargaran la casa? Tomé otro documento. Este era el más doloroso para mí compartir, pero era necesario. Rodrigo, hay algo más que debes saber. Le extendí un papel. Lo tomó con manos que no dejaban de temblar. Valeria empezó a salir contigo 3 semanas después de que su anterior relación terminara. Un empresario de 45 años, casado. Ella fue su amante durante 2 años. Él le pagaba un departamento, ropa, viajes. Cuando su esposa descubrió y lo obligó a terminar, Valeria buscó reemplazo. No, susurró Rodrigo. Lo siento, hijo. Pero necesitabas saberlo. Valeria no se enamoró de ti. Se enamoró de lo que creía que eras, un ingeniero estable, con madre que eventualmente heredaría, un plan de retiro. Valeria explotó. Eso no es cierto. Yo amo a Rodrigo. Todo esto es porque usted es una bruja resentida que no soporta que su hijo tenga su propia familia. ¿Lo amas?, pregunté suavemente. Entonces dime, Valeria, cuando cancelaste mi tarjeta sin preguntarme, cuando me servías comida en platos desportillados mientras tú comías en porcelana, cuando me hacías esperar en la puerta como limosnera, cuando ocultaste mi pastel en el refrigerador para que nadie lo viera, ¿eso era amor? ¿Amor a Rodrigo significaba destruir a su madre? Silencio. Rodrigo me miraba con lágrimas rodando por su rostro. Mamá, yo no sabía. No sabía que ella... Lo sé, hijo. Por eso estoy haciendo esto. No para lastimarte, sino para abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Valeria cambió de táctica. Se arrodilló frente a Rodrigo, dramática, agarrando sus manos. Amor, por favor, no le creas. Está tratando de separarnos, de arruinar nuestra familia. Piensa en nuestro bebé, en nuestro hijo. Rodrigo la miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Duda. Valeria, ¿es cierto lo del empresario? Ella vaciló. Apenas un segundo, pero fue suficiente. Eso fue hace mucho, antes de conocerte. No significa nada. ¿Y las tarjetas de crédito? ¿Puedo explicarlo? ¿Y tus padres? ¿Tu familia? Rodrigo, yo solo quería que me aceptaras. Tenía miedo de que me rechazaras si sabías... ¿Si sabía qué, Valeria? ¿Si sabía que me mentiste en absolutamente todo? Su voz subió. Años de frustración, de manipulación, de verdades a medias, explotando finalmente. Valeria se puso de pie. Su máscara había caído completamente. Ya no era la esposa dulce y preocupada. Era una mujer desesperada, acorralada. ¿Y qué si mentí?, gritó. Tú nunca me habrías volteado a ver si supieras que vengo de Iztapalapa, que mi mamá vende collares en la calle. Tú querías una princesa, ¿verdad? Pues te di lo que querías. Yo quería honestidad, respondió Rodrigo, su voz quebrada. Quería verdad. Valeria rió. Una risa amarga, llena de veneno. ¿Verdad? ¿Como la verdad que tu madre te ocultó durante 40 años? Al menos yo mentí sobre mi pasado. Ella mintió sobre millones de pesos. Se volvió hacia mí, con odio puro en los ojos. Usted arruinó todo. Usted. Podríamos haber sido felices, podríamos haber tenido una vida buena, pero no podía soportar vernos felices, ¿verdad? Ustedes no eran felices, dije tranquila. Estaban construyendo sobre mentiras, y las mentiras siempre colapsan, siempre. Cállese, cállese. Valeria agarró su bolso. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Rodrigo, nos vamos.
Ahora. Rodrigo no se movió. Rodrigo, te dije que nos vamos. No. Esa palabra, 2 letras, pero sonaron como trueno. ¿Qué dijiste? Dije que no, Valeria, no me voy. Necesito pensar, necesito procesar todo esto. ¿Procesar? ¿Procesar? Valeria estaba histérica. Tu madre acaba de humillarme frente a toda tu familia. Me expuso, me destruyó. ¿Y tú necesitas pensar? Me mentiste, Valeria. Sobre todo. Sobre tu familia, tu pasado, el dinero, todo. Porque te amaba. Porque quería ser suficiente para ti. Si me amaras, dijo Rodrigo, y su voz era puro dolor, habrías respetado a mi madre. No la habrías humillado, no le habrías quitado su dignidad. Valeria abrió la boca. La cerró. No tenía defensa para eso. Creo que debes irte, continuó Rodrigo. Por esta noche, vete a casa de tus padres. De tus verdaderos padres, los que viven en Iztapalapa, y mañana hablaremos. Si me voy ahora, amenazó Valeria, su voz peligrosa, no vuelvo. Rodrigo la miró largamente. Entonces no vuelvas. El mundo se detuvo. Valeria lo miró con incredulidad, esperando que se retractara, que corriera tras ella, que le suplicara. Pero Rodrigo se dio la vuelta y caminó hacia mí. Valeria permaneció ahí, congelada, por 5 segundos eternos. Luego, con un grito de furia, agarró su bolso y salió. La puerta se cerró de un golpe que hizo temblar las paredes. El silencio que dejó fue absoluto. Los invitados estaban petrificados. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Finalmente, Sofía se aclaró la garganta. Nosotros creemos que es momento de irnos. Gracias por la cena. Uno por uno, la familia se escabulló, con disculpas murmuradas, con miradas avergonzadas, hasta que solo quedamos 3, Rodrigo, el licenciado Morales y yo. Rodrigo se dejó caer en el sillón, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me senté a su lado, puse mi mano en su espalda. No dije nada, solo estuve ahí. El licenciado Morales empacó discretamente los documentos. Señora Amelia, ¿necesita algo más de mí esta noche? No, licenciado, gracias. Por todo. Para servirle. Que tengan buena noche. Se fue, y ahí estábamos, madre e hijo, en esa casa bonita que se había convertido en campo de batalla. Rodrigo finalmente habló. Su voz era ronca. Mamá, lo siento tanto. Lo sé, mi amor. No sabía lo que Valeria te estaba haciendo. No sabía nada. Lo sé. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre todo? Respiré profundo. Porque quería que te enamoraras de la vida, no del dinero. Quería que construyeras tu propio camino. Pero me equivoqué, hijo. Me equivoqué al ocultarte tanto, y eso creó el espacio para que Valeria te manipulara. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Ahora qué hago, mamá? Tengo un bebé en camino, una esposa que me mintió, una vida que se está desmoronando. Lo abracé, como cuando era niño y tenía pesadillas. Ahora, mi amor, reconstruyes, con verdad, con dignidad, y yo estaré aquí, como siempre he estado. Lloró en mis brazos hasta quedarse dormido. Esa noche cubrí a mi hijo de 32 años con una cobija. Apagué las luces, recogí lo que quedaba de la cena de Navidad, y mientras lavaba platos en esa cocina silenciosa, me pregunté si había hecho lo correcto. Había destruido su matrimonio, había expuesto a Valeria, había revelado secretos que tal vez debieron quedarse enterrados. Pero cuando vi mi reflejo en la ventana de la cocina, vi a una mujer que finalmente había recuperado su dignidad. Y eso, después de todo, valía más que cualquier secreto. Los días después de Navidad fueron extraños, como caminar en un mundo donde la gravedad funciona diferente. Rodrigo se quedó en mi casa.
en su antigua habitación que yo había mantenido exactamente como él la dejó cuando se fue a vivir solo. Pósters de equipos de fútbol, estantes con sus trofeos de la escuela, la cama individual con el edredón de rayas azules. No hablamos mucho esos primeros días. Él procesaba. Yo esperaba. 3 días después de Navidad, Valeria llamó. Eran las 11 de la mañana. Rodrigo miró el teléfono vibrar sobre la mesa del desayuno. Lo dejó sonar. ¿No vas a contestar?, pregunté. No sé qué decirle. El teléfono dejó de sonar. 30 segundos después, comenzó otra vez. Esta vez, Rodrigo contestó. Puso el altavoz. Supongo que quería que yo escuchara. Rodrigo, necesitamos hablar. La voz de Valeria sonaba calmada, demasiado calmada, calculada. Estoy escuchando. No por teléfono. Ven a casa, por favor. Necesitamos resolver esto como adultos. Ya no sé qué es verdad y qué es mentira contigo, Valeria. Hubo una pausa. Cuando habló de nuevo, su voz se quebró. Sé que metí la pata, sé que te mentí, pero lo hice porque te amo, Rodrigo, porque tenía miedo de perderte. Me mentiste sobre tu familia, sobre tu pasado, sobre el dinero, sobre todo. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. Pero amor, tenemos un bebé en camino, nuestro hijo. ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por los errores que cometí? Jugada maestra, usar al bebé como escudo. Vi a Rodrigo vacilar. No estoy tratando de destruir nada. Estoy tratando de entender quién eres realmente. Soy la mujer que te ama, la madre de tu hijo. Eso es lo que importa. ¿No? Otra pausa. Tu mamá te metió veneno en la cabeza, Rodrigo. Te mostró papeles, te contó medias verdades, te manipuló para que me odiaras. Mi mamá me mostró la verdad. ¿La verdad? ¿O su versión de la verdad? La voz de Valeria se volvió más dura. Piénsalo bien. Ella ocultó millones durante 40 años. Te vio luchar, trabajar, ahogarte en deudas y nunca movió un dedo para ayudarte. ¿Y yo soy la villana? Rodrigo me miró, confundido, dolido. Valeria, ya basta. No, no basta. Porque ahora tu mamá te tiene ahí, en su casa, bajo su control. ¿No ves lo que está haciendo? Te está alejando de mí, de tu esposa, de tu bebé. Está repitiendo el mismo patrón de siempre, controlarte. Nadie me controla. Ah, ¿no? Entonces ven a casa, ahora. Demuéstrame que puedes tomar tus propias decisiones sin que tu mami te diga qué hacer. Era manipulación, pura y cristalina, pero brillante. Rodrigo apretó la mandíbula. Voy para allá, pero no para volver, para que hablemos. Como dijiste, como adultos. Te espero. Colgó. Rodrigo se puso de pie. Mamá, necesito hacer esto. Necesito hablar con ella, aclarar las cosas. Lo sé, hijo. Ve, pero ve con los ojos abiertos. Se fue media hora después. Yo me quedé en casa, tejiendo una cobija para el bebé que nacería en 3 meses. Las manos ocupadas, la mente inquieta. Rodrigo volvió 4 horas después. Su rostro estaba pálido, desencajado. ¿Qué pasó? Se dejó caer en el sillón. Valeria. Valeria tiene un plan. ¿Qué tipo de plan? Quiere que vayamos a terapia de pareja, que salvemos nuestro matrimonio. Me mostró videos en YouTube sobre familias que superan crisis. Me habló del bebé, de cómo nuestro hijo merece padres unidos. Respiró profundo. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Esperé. Me dijo que si no vuelvo con ella, si no arreglamos esto, va a demandarme. Por pensión alimenticia máxima. Va a pedir la casa. Va a hacer que esto sea lo más sucio y doloroso posible. Cerré los ojos. Claro, cuando la manipulación emocional no funciona, vienen las amenazas. ¿Y qué le dijiste? Que necesito tiempo, que no puedo simplemente borrar todas las mentiras y fingir que nada pasó. Se frotó la cara. Mamá, ¿qué hago? Me senté a su lado. Tomé sus manos. Hijo, esto no lo puedo decidir por ti. Es tu vida, tu matrimonio, tu bebé.
Pero te voy a decir lo que sí puedo ofrecerte: apoyo, sin importar qué decidas. Aunque vuelva con ella, aunque vuelvas con ella, porque eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Lloró otra vez. No sé si la amo, mamá. No sé si alguna vez la amé realmente, o si solo amé la idea de lo que pensaba que era. Esa es la pregunta que tienes que responder. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Valeria intensificó su campaña: llamadas diarias, mensajes, fotos del ultrasonido. Mira a tu hijo, Rodrigo. ¿De verdad vas a abandonarnos? Contrató a un abogado. Amenazó con demanda por abandono de hogar, por violencia psicológica. Inventó historias sobre maltrato. Pero luego, el licenciado Morales hizo su trabajo. Señor Rodrigo, le dijo una tarde en mi sala, he investigado la situación legal. Su esposa puede demandar pensión alimenticia, sí, pero dado que usted no la abandonó, ella lo corrió de la casa cuando descubrió sus mentiras, y que no hay violencia comprobada, el juez será razonable. ¿Y la casa? La casa está a nombre de ambos, pero usted pagó el enganche con préstamo de su empresa. Tengo los documentos. En un divorcio se dividiría equitativamente. Considerando las deudas de tarjetas de crédito que ella escondió, probablemente terminarían vendiendo y dividiendo lo poco que quede. Rodrigo asintió lentamente. ¿Y el bebé? Custodia compartida, lo más probable. Usted tiene derecho a ser padre, señor Rodrigo. Ella no puede quitarle eso. Pero entonces pasó algo que ninguno de nosotros esperábamos. A finales de febrero, 2 semanas antes de la fecha del parto, recibí una llamada, un número desconocido. ¿Señora Amelia? Sí, ¿quién habla? Soy Rebeca Ortega, la mamá de Valeria. Mi corazón se aceleró. Señora Rebeca, necesito hablar con usted, en persona. ¿Podemos vernos? Quedamos en una cafetería cerca de mi casa. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café que no tomé. Rebeca Ortega llegó puntual. 57 años, cabello canoso recogido en cola, ropa sencilla pero limpia. Manos ásperas de trabajar, ojos cansados pero bondadosos. Se sentó frente a mí, pidió un té. Gracias por venir, dijo suavemente. Dígame, señora Rebeca, ¿qué necesita? Respiró profundo. Necesito disculparme, por mi hija, por todo lo que le hizo. No esperaba eso. Yo sé que Valeria la trató mal. Rodrigo me contó. Bueno, Valeria me contó su versión, pero yo conozco a mi hija. Sé cuando miente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La crié sola después de que mi esposo cayó en depresión. Trabajé vendiendo lo que fuera para darle educación, pero en algún momento ella decidió que nunca sería suficiente, que merecía más, que el mundo le debía algo. No es su culpa, señora Rebeca. Sí lo es, porque yo le permití. Cuando empezó a mentir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, yo callé, porque quería que fuera feliz, porque quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Limpió sus lágrimas. Pero le enseñé que mentir estaba bien, que aparentar era más importante que ser honesta, y ahora va a tener un bebé, y tengo miedo de que le enseñe lo mismo. Tomé su mano, áspera, trabajadora, como la mía. ¿Qué puedo hacer, señora Rebeca? No sé si puedo pedirle esto, pero ¿podría darle una oportunidad a Valeria? No por ella, por mi nieto. Ese bebé no tiene culpa de los errores de su madre. Señora Rebeca, yo nunca le negaría a Rodrigo ser padre, ni a su nieto tener a su papá, pero eso no depende de mí. Depende de Rodrigo y de Valeria. Lo sé, pero usted tiene influencia sobre su hijo. Si usted le dice que no vuelva, yo nunca le diría eso. Rodrigo es adulto, es su decisión. Rebeca asintió. Valeria me odia por venir aquí. Me dijo que si hablaba con usted, no me dejaría ver a mi nieto. Pero no podía quedarme callada. Necesitaba que supiera que no toda mi familia es como ella, que algunos de nosotros sí tenemos valores. Nos quedamos en silencio. 2 madres. 2 mujeres que habían luchado toda su vida, que habían cometido errores,
que amaban a sus hijos a pesar de todo. Señora Rebeca, dije finalmente, cuando nazca ese bebé, usted va a conocerlo, se lo prometo. No importa qué pase entre Rodrigo y Valeria. Ese niño va a tener a su abuela materna en su vida. Lloró. Gracias, gracias. Nos despedimos con un abrazo, dos guerreras reconociéndose. Esa noche le conté a Rodrigo sobre el encuentro. La mamá de Valeria vino a verte, dijo sorprendido. Sí, es buena mujer, hijo, trabajadora, honesta. Valeria no aprendió sus mentiras de ella. Rodrigo se quedó pensativo. ¿Sabes? He estado pensando sobre el bebé, sobre ser papá. Y voy a estar ahí, para mi hijo, siempre. Pero eso no significa que tenga que estar con Valeria. ¿Ya decidiste? Sí. Voy a pedirle el divorcio, después de que nazca el bebé. No quiero estresarla durante el embarazo, pero tampoco puedo seguir en una relación construida sobre mentiras. Asentí. Es una decisión difícil, hijo, pero es tuya, y la respeto. ¿Me apoyas? Con todo mi corazón. 2 semanas después, el 15 de marzo a las 3 de la madrugada, Valeria rompió fuente. Rodrigo recibió la llamada. Se vistió en 2 minutos. Mamá, es el bebé. Ve, hijo, yo los alcanzo en el hospital. Llegué al Hospital Ángeles 2 horas después. Rodrigo estaba en la sala de espera, nervioso, paseándose de un lado a otro. ¿Cómo está? En labor. Los doctores dicen que todo va bien. A las 9:43 de la mañana nació mi nieto, Mateo. 3 kilos 500 gramos, cabello oscuro, ojos cerrados. Perfecto. Cuando me dejaron entrar a la habitación, vi a Valeria en la cama, agotada, despeinada, sosteniendo al bebé. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento todo el odio, toda la guerra, todo el veneno se evaporó, porque ahí, en sus brazos, estaba mi nieto, sangre de mi sangre, legado de Javier, futuro de nuestra familia. ¿Quiere cargarlo?, preguntó Valeria suavemente. Tomé a Mateo en mis brazos, olía a nuevo, a esperanza, a segunda oportunidad. Hola, mi amor, susurré, soy tu abuela, y te prometo que voy a amarte sin condiciones, sin mentiras, sin juegos. Valeria lloró. No sé si de agotamiento, de hormonas o de algo más profundo. Señora Amelia, lo siento, siento todo. La miré. Realmente la miré. Y vi a una niña asustada que había tomado decisiones terribles tratando de escapar de su pasado. Lo sé, Valeria. Lo sé. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Los 3 meses después del nacimiento de Mateo fueron los más extraños de mi vida. Como vivir en 2 realidades simultáneas. En una realidad era la abuela amorosa. Visitaba a Mateo 3 veces por semana. Le llevaba ropa que tejía yo misma. Lo cargaba mientras Valeria se duchaba o descansaba. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a Rodrigo. En la otra realidad era la suegra que había destruido un matrimonio. Valeria me trataba con cortesía fría. Rodrigo dormía en el cuarto de huéspedes de su propia casa. Las conversaciones sobre divorcio se posponían hasta que Valeria se recuperara del parto. Pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo. En junio, 3 meses después del nacimiento de Mateo, Rodrigo finalmente lo hizo. Llegó a mi casa una tarde de sábado. Se sentó en el sillón donde había pasado tantas tardes de su infancia. Mamá, hoy hablé con Valeria, oficialmente. Le pedí el divorcio. Mi corazón se apretó. ¿Cómo lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Creo que ella también estaba esperando. Vivir juntos sin estar juntos estos meses ha sido insoportable para ambos. ¿Y Mateo? Custodia compartida. Ella se queda en la casa durante la semana. Yo lo tengo los fines de semana. Cuando sea más grande, ajustaremos. Respiró profundo. Y mamá, hay algo más. Dime. Valeria quiere vender la casa. Dice que no puede pagar la hipoteca sola, que con las deudas de las tarjetas está ahogándose. Ahí estaba.
la consecuencia inevitable de años de vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y tú qué quieres hacer? Honestamente, vender sería lo mejor, dividir lo que quede, empezar de nuevo. Me miró con esos ojos que aún me derretían el corazón. Pero mamá, no sé si podré. El valor de la casa bajó, con lo que debemos de hipoteca, más las deudas de las tarjetas que están a mi nombre también. Vamos a salir debiendo. ¿Cuánto? Sacó unos papeles. Los había estudiado. Tenía números anotados con su letra pequeña y ordenada. La casa vale 2.200.000 pesos. Debemos 1.700.000 de hipoteca. Las tarjetas suman 198.000 pesos. Valeria siguió gastando después de Navidad. Hizo cálculos mentales. Si vendemos, después de pagar todo, nos quedan